Muy buenas tardes, hoy vamos a hablar acerca de técnicas e instrumentos de investigación con base en los documentos que se les fueron facilitados anteriormente. Cuando hablamos de técnicas de investigación, estamos hablando de técnicas que nos van a servir para recolectar datos. Obviamente necesitamos de algunos instrumentos que iremos viendo más adelante. En el documento nos presentan 4 técnicas: documental, observación, encuesta y entrevista. La técnica documental es una fuente para revisión documental para construcción del marco teórico. Es decir, no nos vamos a centrar en esto de momento porque no estamos hablando del marco teórico. La observación. Hay 2 tipos de observación. Está la observación participante y la observación no participante. La observación participante es aquella en la que el investigador es parte del grupo que quiere investigar también. Por ejemplo, si un estudiante de primer año de pedagogía quisiera hacer una investigación con sus compañeros y lo quisiera hacer a través de la observación, pues prácticamente está todo el sábado sentado junto a los demás compañeros observándolos para ver cuál es su comportamiento y, dependiendo de los indicadores que hayan planteado, observar o medir estos indicadores. Lo importante aquí es que se lleve siempre un registro de lo que está observando, pero es importante recalcar que ese registro no debe ser frente a los sujetos de investigación, porque eso haría que ellos cambiaran su comportamiento. La observación no participante es aquella en la que el investigador no es parte del grupo, sino solo llega de manera externa a observar. De la misma manera debe tener un registro y las notas que tome deben ser no de manera presencial con el grupo que está observando. El instrumento que utiliza la observación participante es una guía de observación participante y contrario a la guía de observación no participante. Reitero esto para tener un registro claro de lo que se está observando. El investigador debe tener muy claro aquellas características que quiere observar. Sin embargo, en la observación no participante también se agrega un instrumento más que puede ser útil, que es el recorte fotográfico. Es decir, tomar fotografías a las situaciones que considere necesarias documentar para evidenciar estas características que está observando. La encuesta, que es otra de las técnicas, comúnmente es escrita. Es raro cuando se da una encuesta oral, pero podría darse el caso, pero mayormente es escrita. La encuesta puede ser presencial y puede ser no presencial. Es presencial cuando el investigador está frente o cerca de la persona que quiere investigar y le facilita el documento, la persona responde y se lo entrega. Eso es de manera presencial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se debe influir en las respuestas que te puede dar, y de ahí la importancia de que la encuesta sea un instrumento anónimo, que no lleva espacio para nombre, para que la persona que responda pueda responder con la mayor sinceridad posible. En cambio, en otros instrumentos pues sí llevará nombre, pero en esta no. Y la no presencial pues principalmente se da a través de medios electrónicos. Ambas modalidades de la encuesta requieren de un instrumento denominado cuestionario, que no es más que una lista de preguntas que se quieran realizar. Todos los cuestionarios deben tener forma y contenido. Cuando hablamos de forma, estamos refiriéndonos a qué tipo de preguntas va a realizar el encuestador. Si van a ser preguntas abiertas o preguntas cerradas, que son 2 grandes ramificaciones en las que se pueden clasificar. Sin embargo, como se puede observar en el documento, las preguntas cerradas pueden ser dicotómicas, de selección múltiple, de clasificación o nivel, etc. O escala. Entonces pueden ser de diversas formas las preguntas cerradas.
no puede combinarse, o de preferencia no combinarse, los dos tipos de preguntas, sino enfocarse en algún tipo de preguntas y seguir una misma clasificación. En cuanto al contenido, se refiere a que sea acorde primero con la cultura, ya que hay temas que culturalmente no son accesibles a hablar, entonces hay que tener en cuenta la situación cultural para poder preguntar y cómo preguntar. Y en cuanto a que sea acorde con la formación, se refiere a que una pregunta no puede ser la misma para un estudiante básico que para un director, aunque esté analizando el mismo indicador. Sin embargo, debo plantearlas de manera diferente debido a la formación académica que estos dos representantes de los grupos tienen. Luego tenemos la entrevista, que principalmente la entrevista es oral, aunque también se dan las excepciones de que sea escrita. La entrevista puede ser estructurada o no estructurada. Cuando es estructurada nos referimos a que el investigador tiene un cuestionario como instrumento y tiene preguntas ya planteadas, las preguntas que le va a referir al entrevistado. Estas preguntas deben ir enfocadas a buscar la opinión de las personas, pero de una manera más delimitada, una pregunta más concreta. Esa es la entrevista estructurada. Ahora bien, la entrevista no estructurada es una entrevista en la que pareciera más como una plática, pero no es una plática, es una entrevista que lleva un propósito y una intención, para lo cual debe tener como instrumento una guía de entrevista. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la guía de entrevista no se plantean con exactitud las preguntas que se van a realizar, sino son más bien preguntas generadoras. Hablemos de 2, 3 preguntas acerca del tema que queremos definir. Sin embargo, dentro de esa misma plática o entrevista pueden surgir nuevas preguntas para ir ahondando en el tema del cual queremos investigar. Como se había mencionado anteriormente, el cuestionario debe tener forma, contenido. Lo mismo sucede con la guía de entrevista. Forma, en cuanto a qué tipo de preguntas voy a utilizar, aunque es necesario aclarar que en la entrevista sería raro tener preguntas dicotómicas. ¿Está de acuerdo usted en que el gobierno haya suspendido clases, sí o no? Este tipo de preguntas no va en una entrevista. Son preguntas, digamos, más abiertas, pero no abiertas a totalidad, sino van definidas a un tema específico, a una causa o alguna consecuencia específica. Por ejemplo, podríamos decir que en la guía de entrevista podemos preguntarle a un médico cuáles considera usted que son las causas del COVID-19. ¿Por qué es que se está dando el COVID-19? Pues él nos puede responder un montón. Pero en un cuestionario para una entrevista estructurada ya vamos más delimitados. Su opinión al respecto a estas 2 o 3 posibles causas para el coronavirus o el COVID-19, ¿cuál es? Ya no vamos a que nos diga cualquier cosa, sino ya le sugerimos algunas cosas o nos delimitamos a preguntar en manera más específica las causas que nosotros consideramos. Puede ser presencial en el momento de que es persona a persona, y es no presencial cuando se puede hacer por teléfono, por videollamada, por correo electrónico no, bueno, puede ser, pero de manera escrita, etc. Ahora bien, algunos consideran la conversación informal una técnica y otros la consideran un instrumento. Independientemente de que sea la conversación informal, es otra técnica o instrumento que nos puede servir para recolectar información. Por ejemplo, cuando estamos haciendo colas dentro de un supermercado, podríamos preguntar qué le parece la atención del supermercado o cómo considera la organización que tienen dentro del mismo supermercado acerca de los productos. Esta conversación informal
la llevamos de manera espontánea, pero siempre el investigador debe tener en cuenta cuál es su intención y su propósito, es decir, qué indicadores son los que realmente quiere medir para ir obteniendo esa información. De la misma manera que la observación, se debe establecer un registro acerca de las opiniones que se recolectaron, pero en una manera posterior, no en el momento, porque reitero, puede limitar la respuesta de una persona. Como se mencionó, en cuanto a las 4 técnicas, existen también, o cada una tiene sus propios instrumentos, que ya fueron mencionados: guías de observación, récord fotográfico, cuestionario y guía de entrevista. Estos instrumentos deben tener 2 requerimientos importantes. Número 1, tiene que tener una prueba piloto. ¿Qué es una prueba piloto? Es una forma de verificar que nuestro instrumento realmente esté bien elaborado y estructurado, redactado, ¿sí?, en lo que cabe de lo posible. Porque en algunas ocasiones redactamos preguntas, pero a la hora de que se le pregunta a alguien, la entiende de manera diferente y nos responde una cosa totalmente distinta a lo que nosotros esperamos recibir, o la intención que nosotros tenemos de recolectar la información. Por eso es necesaria una prueba piloto. ¿Cómo hacemos la prueba piloto? Número 1, usted mismo, cuando termine su instrumento o en el grupo, hagan el ejercicio, respóndanla ustedes mismos, a ver si todos tienen la misma concepción de la pregunta, si todos entienden de la forma que quieren la misma pregunta. Otra forma es identificar a algún sujeto fuera de mi grupo de investigación o de mi población, pero que tenga las mismas características que uno de ellos. Por ejemplo, si yo quiero investigar al grupo de 4º bachillerato del Liceo Bressani, ¿qué características tienen ellos? Bueno, pues podríamos decir que la mayoría pertenecen a la etnia ladina, que tienen entre los 15 y 16 años de edad, que son personas que se dedican solo a estudiar. Por lo menos tenemos esas 3 características, podríamos pensar en más. Pero entonces se me ocurre a mí que voy a hacer mi prueba piloto, pero entonces no puedo ir con un estudiante de ahí, pero sí puedo ir con un estudiante de un colegio, digamos, que tenga más o menos el mismo nivel educativo o académico, con un grupo de estudiantes o con un estudiante que reúna las características semejantes a estos, que sea del grupo étnico ladino, que tenga entre 14 y 16 años de edad, que esté estudiando en un colegio, como dije, de renombre. Ver cuáles son las características y pedirle de favor que me responda ese instrumento. Una vez respondido, revisar si realmente está teniendo la intención de mis preguntas o definitivamente están confundidas mis preguntas. Y luego, algo que sí es necesario en la prueba piloto es preguntarle a la persona que hizo el favor de responder si realmente son entendibles o cómo se entienden estas preguntas, si realmente se está captando la idea o la esencia de la pregunta, o definitivamente pues respondió simplemente porque tenía que dar una respuesta, es decir, no entendió la pregunta. Y el otro requisito importante es que todas nuestras preguntas se dediquen o vayan enfocadas a medir los indicadores que ya nos hemos propuesto a través de nuestra operacionalización de las variables. De lo contrario, estaremos haciendo preguntas que no tienen nada que ver con nuestra investigación. Nuestra investigación ya lleva un rumbo, ya va encaminada a través de primero dimensiones y después indicadores, de manera que podamos medir los indicadores que ya tenemos y no incluir otros nuevos que se nos vayan ocurriendo. En todo caso, tendríamos que empezar nuevamente a rediseñar tema, planteamiento del problema, objetivos y la operacionalización misma. Espero que les ayude a mejorar las tareas. Este sábado serán atendidos en horario regular a cada sección. La sección A de 11 a 12:45 y la sección B de 13:30 a 15:15 horas. Espero que estén atentos y podamos ir
mejorando siempre nuestro proceso de investigación y que todos podamos también tomar las precauciones frente a esta pandemia. Feliz tarde.